La agrupación chañaralina Multifaz, a través del proyecto Ruta Patrimonial Minera de Chañaral, que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la glosa del 2% de Cultura del año 2014 del Gobierno Regional de Atacama, ha querido brindar un tributo a aquellos hombres y mujeres que en forma anónima contribuyeron a desarrollar el rico historial minero de este puerto, llevando a cabo esta obra audiovisual que permitirá dejar un legado cultural en un trabajo desarrollado durante 6 meses en los que se realizó un extenso y largo recorrido por históricos yacimientos, lo que tiene como finalidad de crear la primera ruta patrimonial minera y cultural de esta zona, para lo cual se realizó una metódica labor investigativa con referencias históricas que se seleccionaron de una recopilación de material gráfico, fotografías y antecedentes extraídos de la memoria de personas que aportaron con información de estos sectores mineros, lográndose la realización de este archivo documental. En este viaje patrimonial recorreremos cerca de 200 kilómetros dentro de la comuna y provincia, por pampas y quebradas, en donde destacaremos 8 históricos yacimientos mineros que aportaron a la creación y desarrollo del puerto de Chañaral. Carrizalillo fue un importante centro minero del norte del país, el que fue explotada por la compañía inglesa de Copiapó y se encuentra ubicada cerca de 40 kilómetros al interior de la actual caleta de Pan de Azúcar y a 70 kilómetros al norte de Chañaral. Fue descubierto a mediados de la década de 1850 por los hermanos Juan y Román Osandón. Este yacimiento se convirtió en uno de los más importantes de la zona, pues su producción produjo grandes dividendos a sus propietarios, con la extracción de minerales de cobre de alta ley, el que era exportado hacia diferentes puntos del mundo y a algunas fundiciones de la región y del país. En este centro minero llegaron a trabajar más de 600 personas, entre mineros y personal administrativo, además de un entorno compuesto por campamentos en los que vivían los mineros y sus familias, además de una serie de establecimientos comerciales que daban vida al entorno utilizándose tecnologías bastante avanzadas para la época, las que permitían procesar los minerales con un gran montaje de estructuras y de maquinarias. La explotación de este mineral permitió la habilitación de un puerto en Pan de Azúcar, el que en décadas posteriores exportó todo el mineral procesado en el sector denominado Las Bombas, el que era llevado en carretas. Del auge de Carrizalillo hizo que se construyera en Pan de Azúcar una oficina de aduanas, bodegas y otras instalaciones en una pequeña aldea que llegó a congregar a más de 100 personas. En sus tiempos de mayor prosperidad, Pan de Azúcar logró poseer una propia fundición de cobre. Este centro minero de Carrizalillo
fue considerado en aquella época como un verdadero emporio de riquezas por el político e historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna. Este yacimiento comenzó su decadencia en las medianías del año 1883, con una disminuida producción producto de la baja del precio del cobre, iniciando una decadencia que se extendió hasta el puerto de Pan de Azúcar, y su explotación se mantuvo en forma paulatina hasta finales del siglo XIX. El mineral de Cerro Negro fue descubierto el año 1884, época desde la cual comenzó a ser considerado como un importante y moderno centro minero, el que es explotado hasta estos tiempos con una voluble existencia a través de los años. Durante sus primeros años de explotación guardaron mayor relevancia los trabajos concentrados en las minas pertenecientes a don Arturo Besa y las de la compañía explotadora de Cerro Negro, entre otros productores, los que trabajaron minas consideradas de menor producción y de baja ley para la época, por lo que por años este sector minero fue considerado como de importancia menor, yacimiento que se consideró como de corta existencia, pues la mayoría de las minas no alcanzaban los 100 metros de profundidad. Durante décadas, este yacimiento fue explotado por diferentes compañías y productores mineros, nacionales y también extranjeros, quienes nunca lograron consolidarlo como una fuente de riqueza que potenciara la economía local, extrayéndose una gran cantidad de mineral, cuyas leyes no superaban el 10%, cifra considerada mezquina para esos tiempos, pues nunca se lograron resultados satisfactorios ni se lograron beneficios que estuvieran acorde a la inversión de recursos que se inyectaron en esta zona. Posterior a la explotación por parte de las compañías mineras que sucedieron en el tiempo, este sector comenzó a ser explotado solo por pirquineros, considerados como una verdadera y ruinosa plaga de ratones racionales, como así lo señaló el historiador Benjamín Vicuña Mackenna en su libro La industria del cobre, quien vislumbraba que dejar las minas a manos de los pirquineros es perderla para siempre, con los desastrosos resultados para la minería del nuevo departamento de Chañaral. Actualmente, el sector de Cerro Negro pertenece a la Empresa Nacional de Minería y en él trabajan un importante número de pirquineros de nuestro puerto, quienes por variadas décadas en forma permanente están aportando con su contribución al desarrollo de esta comuna.
Ubicada a 50 kilómetros de Chañaral y a 30 kilómetros de El Salado, La Florida fue el más importante mineral de plata que se explotó en esta zona y que por sus características llegó a considerarse como el nuevo Chañarcillo por las expectativas que generó en aquella época. Este mineral fue descubierto a mediados del año 1873 por el minero serenense Ramón Sierra Alta, hallazgo que despertó gran entusiasmo en toda la región. Este yacimiento extendió su vida productiva hasta el año 1885, cuando dejó de explotarse este sector. En este lugar trabajaron cerca de 2.000 personas en un verdadero poblado en el cual se estableció un gran campamento en el que los mineros convivían junto a parte de sus familias. Este sector minero estaba compuesto por un conjunto de minas, entre las que destacaban Mina Santa Rosa, La Descubridora, La Japonesa, las que fueron trabajadas principalmente por pequeños productores y pirquineros, quienes disfrutaron de las riquezas que por poco tiempo fueron extraídas de este lugar. Entre los productores mineros que se destacan en este mineral están Don Agustín Fraga, Samuel Mandiola y Liborio Ortiz. En este sector, y de acuerdo a los escasos antecedentes recopilados, este mineral cifró grandes esperanzas para la zona, creándose grandes expectativas de desarrollo y riquezas. Lamentablemente, y por la pobre calidad de las leyes, en forma paulatina, las minas dejaron de ser explotadas y los trabajadores, junto a sus familias, comenzaron un éxodo paulatino, quedando este sector totalmente abandonado. Estos antecedentes señalan que a inicios del siglo pasado el sector quiso reactivarse, pero ante la baja calidad del mineral y el auge del salitre en el norte del país provocó el poco interés de los mineros por querer trabajar en este mineral, aventurándose en la búsqueda de mejores horizontes en las minas de cobre de la zona o en la explotación del oro blanco en las salitreras. Mina La Dichosa. Esta es una zona minera principalmente de fierro que está ubicada a aproximadamente 48 kilómetros al este de Chañaral, la que comenzó a explotarse en la década de los 60 ante las necesidades de cubrir los embarques de mineral de hierro que se exportaban hacia el Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa por parte de la empresa minera Santa Fe durante el esplendor de la minería del fierro en aquella época. En este sentido, y ante la gran demanda de este mineral por parte de las principales potencias industriales como Japón, China y Estados Unidos, la gerencia de Santa Fe entró en contacto con el empresario minero Felipe del Puerto para comenzar a explotar la mina La Dichosa y surtir de minerales a Mina Carmen, la que no daba abasto para cumplir sus diferentes compromisos.
De esta manera se comenzó a trabajar el sector, convirtiéndose también en la primera mina en que se comenzó a aplicar tecnología moderna para la época, principalmente con maquinarias e instrumentación mecanizada que permitieron la construcción de una serie de túneles que siguieron las vetas de alta ley de hierro, algunos de los cuales atravesaron los cerros del sector de lado a lado. También socavones y piques de gran profundidad que trabajaron en la modalidad de buitras, lo que implicó la contratación de una gran cantidad de trabajadores, los que en sus momentos de mayor producción alcanzaron las 100 personas. La bonanza de la mina La Dichosa duró lo mismo que el auge del fierro en el país, teniendo su punto más alto entre la década de 1960 hasta el año 1972 aproximadamente, dando auge y vida al sector en el que se construyeron campamentos que albergaban a los trabajadores y otras dependencias como talleres, comedores, oficinas administrativas en las que se generó un gran movimiento de maquinarias y de trabajadores mineros. Ya a mediados de los años 70, esta mina, la más moderna de su época en la zona, dejó de ser explotada, dando paso a pequeños mineros y pirquineros quienes trabajaron en las labores que habían quedado abandonadas, especialmente en la búsqueda del mineral de cobre en sus diferentes leyes, que comenzaron a ser explotados en forma artesanal y posteriormente quedó totalmente abandonada hasta los tiempos actuales. Mina Carmen, ganándole terreno a la desolación y a la aridez, haciendo realidad el sueño del empresario húngaro Andrés Anday, que creó la empresa minera Santa Fe. En la década de 1950 se comenzó a explotar el yacimiento de hierro de Mina Carmen, ubicada a cerca de 60 kilómetros al este de Chañaral, la que dio un auge que transformó radicalmente la historia minera y económica de esta zona. La que dio un auge que transformó radicalmente la historia minera y económica de esta zona. Producto del auge del hierro entre las décadas de 1950 y 1970, se comenzó a explotar este sector minero con importantes labores en minas como Pleito, La Falda, Bronce Sur y Mina Carmen, entre otros, lo que permitió la mecanización de los puertos de Chañaral y Caldera. Este sector minero fue considerado como el más importante de la zona, lo que conllevó a la construcción de un campamento que albergó a un importante número de trabajadores que juntos a sus familias dieron vida a este poblado, que contó con todas las modernidades de la época, como comercio, iluminación, escuelas, recintos deportivos y otros.
El desarrollo de estos trabajos repercutieron de la mejor manera en Chañaral, toda vez que el puerto comenzó a crecer, producto de las operaciones que a diario desarrollaba la compañía, construyéndose un muelle mecanizado cerca de Barquito, por donde comenzaron los embarques de fierro a finales de los años 50, convirtiendo a Chañaral en la capital del hierro, según crónicas de la época. El campamento y planta de Mina Carmen entraron en funcionamiento en el año 1960, lo que conllevó también a la construcción de una correa mecanizada que transportaba los minerales por cerca de 12 kilómetros hasta el sector de Hermotita, donde se embarcaban en los trenes que los transportaban hasta el puerto mecanizado en Chañaral. Esta correa transportadora fue reconocida en aquella época como la más larga de Sudamérica y seguramente una de las más largas del mundo. La bonanza del hierro se extendió hasta las medianías de la década del 60, época en que Santa Fe traspasó sus operaciones a la compañía minera Santa Bárbara, y ante la baja del hierro y el sobrestock en los mercados internacionales, la producción en forma paulatina comenzó a bajar, lo que produjo el cierre de Mina Carmen allá por el año 1978, iniciándose una decadencia paulatina hasta que la compañía fue nuevamente traspasada, esta vez a la Compañía de Aceros del Pacífico, sellándose el auge del hierro en los años 80, cerrando de esta manera una etapa gloriosa en la historia minera de Chañaral. Recordamos de esta faena a personajes como Andrés Anday, creador de Minera Santa Fe, a Jorge Rodríguez Polanco, iniciador de los embarques a través del muelle mecanizado de Chañaral, Charles Clark, gerente de Santa Fe a la muerte de su fundador Andrés Anday, y a Artur López, superintendente para Copiapó y Chañaral de esta empresa. La mina Limbo, ubicada al norte de El Salado, fue descubierta por Pedro Luján y comenzó a ser explotada en la década de 1880 y fue considerada como la más importante mina de cobre de esta zona, por su alto volumen de producción de diferentes metales derivados de los cupríferos, con leyes que dieron grandes dividendos a los propietarios y compañías mineras que explotaron este mineral en diferentes épocas. Este yacimiento fue considerado como el más importante del grupo de minas que en esa época fue explotada por la compañía de Agustín Edwards. Tuvo su época dorada entre los años 1855 y 1865. Y de acuerdo a lo publicado por el historiador Benjamín Vicuña Maquena, durante esa época produjo verdaderos cerros de metal de colores, con una ley que fluctuaba entre el 18 y 20%, dando muchas esperanzas de un futuro prometedor para esta zona.
En la década de 1860 se dotó a esta mina de moderna maquinaria para la época, lo que la llevó a su sobreexplotación con cerca de 500 quintales métricos, por lo que fue traspasada al empresario Juan Fork, quien no tuvo mayor fortuna, siendo traspasada nuevamente a los hermanos Illanes, experimentados mineros de la zona, quienes, pese a todos sus esfuerzos, sufrieron grandes pérdidas durante su explotación. Luego de los fracasos de sus arrendatarios, este yacimiento nuevamente fue retomado por la Casa Edwards, quien la comenzó a trabajar en la década de 1870, con una merma considerable del mineral de buena ley, lo que hizo presumir su cierre definitivo. Pero luego de algunos estudios de ingeniería, se reactivaron los trabajos a partir de 1882. Pero lamentablemente estos duraron muy poco tiempo, pues la producción no arrojó los resultados esperados y sus dueños pasaron por variadas vicisitudes, lo que los obligaron a cerrar este yacimiento, el que posteriormente fue explotado en menor escala, pasando a ser parte de la historia como el centro minero que sostuvo el impulso económico y el desarrollo de El Salado y Chañaral en su época de esplendor. La historia destaca que un importante hecho ocurrió en esta faena minera hace ya 131 años, un día 20 de febrero de 1884, en donde, al igual que en Mina San José y después de un hundimiento en un pique, 7 mineros quedaron atrapados bajo toneladas de material en un accidente que conmovió a toda la región. Pero tras intensos trabajos de sus compañeros y voluntarios, y después de 3 días, lograron salvar con vida para la alegría de sus familias y amigos. Actualmente, este sector y yacimiento minero sigue siendo explotado y dando trabajo tanto a chilenos como a extranjeros. Manto Verde fue descubierta como consecuencia de la expansión que los cateadores de la época comenzaron a desarrollar luego del descubrimiento del mineral de las ánimas por parte de Diego de Almeida, lográndose dar con estos yacimientos que están ubicados a casi 40 kilómetros del puerto de Chañaral, en el área denominada como Manto Atacama y Manto Verde, cercanos al sector conocido como Los Pozos. Producto de estas exploraciones, los pirquineros comenzaron a trabajar los primeros puntos, los que arrojaron muy buenas leyes, por lo que comenzaron con sus labores siguiendo las vetas más ricas del mineral de alta ley, por lo que a mediados del siglo XIX comenzó su explotación a mayor escala, alcanzando su punto más alto en la década de 1890, cuando el empresario minero Arturo Besa se hizo cargo de la explotación del sector, con muy buenos dividendos, toda vez que la producción de cobre alcanzaba una ley media del 7 y 8% por tonelada. Fue tal el auge de este sector minero que en las inmediaciones del yacimiento se instaló un gran campamento que alojaba a los mineros y a sus familias, el que también contaba con pulperías, oficinas, talleres, estación de carretas y otras dependencias.
El mineral de cobre extraído de las minas se apilaba en canchas especialmente habilitadas en el sector de los pozos, desde donde era trasladado en tren hasta la fundición de la Casa Besa en Chañaral, desde donde era exportado al país o al extranjero en los veleros que en esa época surcaban la bahía. Al igual que otros yacimientos similares que fueron explotados desde la medianía del siglo XIX, Manto Verde fue agotando sus riquezas y en forma paulatina sus faenas comenzaron a paralizar y sus trabajadores a emigrar hacia otros puntos del país y de la zona. Con el paso de los años, siguió siendo explotado en un bajo nivel por diversas compañías mineras, como la Sociedad Francesa de Fábricas y Minas de Cobre, la que trabajó en estas labores hasta la segunda década del siglo pasado, luego de lo cual pasó a manos de empresas menores y pirquineros. Posteriormente, en 1996, este sector se reactiva a través de la compañía minera Mantos Blancos, que puso en marcha el proyecto Manto Verde, con la explotación de una mina a rajo abierto, para lo cual contaba con una planta de chancado, apilación y lixiviación de mineral y proceso de extracción por solventes y electroobtención, proceso que actualmente permite dar trabajo a miles de personas de esta provincia y a la vez contribuye al desarrollo de Chañaral. Considerada como la cuna de la historia de la minería en el norte del país, el mineral de las ánimas fue descubierto en el año 1827 por don Diego de Almeida, originando con ello el nacimiento y desarrollo de Chañaral. Este importante sector minero, que marcó el inicio de la historia del puerto de Chañaral, está ubicada en la quebrada del mismo nombre, a 25 kilómetros al suroeste del puerto. En sus inicios, este mineral fue explotado por diversos empresarios mineros, nacionales y extranjeros, y en él laboraron miles de trabajadores, estableciéndose un pequeño poblado compuesto por instalaciones mineras, un campamento en el que residían los mismos mineros y sus familias, además de un gran comercio que contemplaba la diaria labor que se desarrollaba durante esos años. Las Ánimas era considerado como un pueblo minero muy adelantado para la época, ya que contaba con almacenes, tiendas y otros tipos de comercio, una estación de trenes, una atractiva plaza, una escuela y hornos de fundición. Y el mineral era trasladado hasta Chañaral, primeramente en burros, para luego dar paso a las caravanas de carretas y finalmente a través de un convoy ferroviario que fue construido por los mismos productores mineros de esta zona. Este poblado llegó a tener cerca de 3.500 personas, principalmente mineros que trabajaban en las casi 90 minas que eran explotadas por las diferentes compañías, entre las que destacaban la de los empresarios chilenos Onofre Bunster, José Manuel Zuleta, Federico Varela, Arturo Besa, o bien las empresas extranjeras de los señores Schuster, Paulsen, Guillermo White, Leach y otros. En 1889, este mineral fue visitado por el presidente de Chile de aquel entonces, José Manuel Balmaceda, y fue recibido por multitudes en los andenes de la estación de trenes de este poblado y mineral.
Este sector minero incluía a legendarias minas como la Frontón, la Fortunata y la Progreso, que contaban con piques cercanos a los 500 metros de profundidad. La Helena, la Poderosa, la Delfina, la Capitana, María, Luisa, Delirio, Buena Esperanza y otras en las que trabajaron miles de hombres. A inicios del siglo XX, Las Ánimas comenzó a entrar en decadencia, provocándose un éxodo de trabajadores producto del agotamiento de los minerales y el descubrimiento de otros yacimientos de mejores leyes, quedando en total abandono en la segunda década del siglo pasado. Abandono graficado por el poeta Pedro Prado en su libro El Pueblo Muerto, en donde describe una alegoría de las ánimas como la última de las comunidades mineras tradicionales del siglo XIX en desaparecer, indicando la impresión que causa el atardecer de un pueblo desierto, un pueblo con las puertas en un eterno bostezo. De esta forma, hemos querido contribuir al acervo cultural de la comuna de Chañaral, con este proyecto de rescate del rico patrimonio histórico minero de la zona, el que pretendemos se transforme en un apoyo al turismo local y que fortalezca el patrimonio cultural de los chañaralinos, brindando también un tributo a legendarios y visionarios personajes de los albores de nuestra historia, como lo fueron Diego de Almeida, Pedro Luján, Onofre Bunster, Federico Varela, los hermanos Osandón y de otros nombres que han ido quedando en el olvido, como Zuleta, Valdivieso, Tonkin, Scholbergs, entre otros tantos pioneros de la minería en el país, quienes contribuyeron al desarrollo y engrandecimiento del norte de Chile y que con su esfuerzo y pujanza llenaron inimaginables páginas de la historia de Chañaral.